Bueno, no- mi compañero Jaime Martínez Guerra y mi persona Adrián Ospino les venimos a hablar sobre los derechos fundamentales y algunas de las sentencias que tienen relación con esto. El concepto de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos humanos transformados en derecho constitucional. Los derechos fundamentales tienen su historia en Norteamérica, con la Declaración de los Derechos en Virginia en 1776 y en Francia con la Declaración de los Derechos Fundamentales. Los derechos fundamentales al individuo, un derecho contra el Estado para obtener protección contra las acciones de los terceros. Carácter fundamental de los derechos fundamentales. Serán fundamentales los derechos que se entiendan como básicos o esenciales del ser humano, aquellos que consideran inherentes al desarrollo de la personalidad. La validez jurídica de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen validez de acuerdo con las condiciones específicas del sistema jurídico. Las propiedades fundamentales de los derechos fundamentales. Se pueden considerar dos tipos de propiedades, las propiedades formales y las propiedades materiales. Las propiedades formales son las que se refieren a hechos de los cuales el derecho ha sido establecido con ciertas fuentes del derecho y cumpla las siguientes condiciones. Debe ser básico o inconstitucional. Las propiedades materiales son las cuales se consideran que un derecho subjetivo debe tener para obtener el estatus de derecho fundamental. Por lo tanto, un derecho subjetivo debe ser reconocido como un derecho fundamental. Bueno, las propiedades fundamentales de los derechos con relación a la sentencia. Por ejemplo, tenemos la sentencia de tutela 227 del 2003, que la relación que existe entre la sentencia de tutela 227 del 2003 y los derechos fundamentales es que, teniendo en cuenta el caso del demandado, notamos que le ha violado sus derechos fundamentales de petición y la seguridad social. Igual tenemos la sentencia T44 del 2004, que es el mero hecho de haberles llamado al ser jurados de votación el día 25 de octubre del 2003, que violó su derecho fundamental a la libertad de cultos. Por la Corte, este hecho no implica violación alguna a un derecho fundamental. La relación que existe entre dicha sentencia y los derechos fundamentales es la simple situación de haberles vulnerado el derecho a la libertad de culto a un demandante. Igual tenemos la sentencia T95 del 2016, que el hecho vulnera los derechos fundamentales de petición y bienestar animal, pero no atenta contra el cumplimiento de los derechos fundamentales debido a que no lo es. Por tal razón no se encuentra una relación entre la sentencia y los derechos fundamentales. Igual tenemos la sentencia de tutela número 406 del 92, que nos hablan sobre el derecho a la salubridad pública y el derecho al servicio de alcantarillado en aquellas circunstancias en las cuales afecte de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentados, ya como la vida digna, la dignidad humana y los derechos disminuidos. Y también que son derechos de aplicación inmediata, ya que no requieren la intervención de la norma legal para que ellos tengan vigencia, y por lo tanto permiten la utilización inmediata de los elementos de protección de los derechos. Y por último tenemos la sentencia constitucional 362 del 2009, que nos dicen que por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Es un artículo que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida digna y a la vivienda. Por tal motivo se encuentra relación entre esta sentencia con los derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, mi compañero Jaime Martínez Guerra y mi persona Adrián Ospino les venimos a hablar sobre los derechos fundamentales y algunas de las sentencias que tienen relación con esto. El concepto de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos humanos transformados en derecho constitucional. Los derechos fundamentales tienen su historia en Norteamérica,
con la Declaración de los Derechos en Virginia en 1776 y en Francia con la Declaración de los Derechos Fundamentales. Los derechos fundamentales al individuo, un derecho contra el Estado para obtener protección contra las acciones de los terceros. Carácter fundamental de los derechos fundamentales. Serán fundamentales los derechos que se entiendan como básicos o esenciales del ser humano, aquellos que consideran inherentes al desarrollo de la personalidad. La validez jurídica de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen validez de acuerdo con las condiciones específicas del sistema jurídico. Las propiedades fundamentales de los derechos fundamentales. Se pueden considerar dos tipos de propiedades, las propiedades formales y las propiedades materiales. Las propiedades formales son las que se refieren a hechos de los cuales el derecho ha sido establecido con ciertas fuentes del derecho y cumpla las siguientes condiciones. Debe ser básico o inconstitucional. Las propiedades materiales son las cuales se consideran que un derecho subjetivo debe tener para obtener el estatus de derecho fundamental. Por lo tanto, un derecho subjetivo debe ser reconocido como un derecho fundamental. Bueno, las propiedades fundamentales de los derechos con relación a la sentencia. Por ejemplo, tenemos la sentencia de tutela 227 del 2003, que la relación que existe entre la sentencia de tutela 227 del 2003 y los derechos fundamentales es que, teniendo en cuenta el caso del demandado, notamos que le ha violado sus derechos fundamentales de petición y la seguridad social. Igual tenemos la sentencia T44 del 2004, que es el mero hecho de haberles llamado al ser jurados de votación el día 25 de octubre de 2003, que violó su derecho fundamental a la libertad de cultos. Por la Corte, este hecho no implica violación alguna a un derecho fundamental. La relación que existe entre dicha sentencia y los derechos fundamentales es la simple situación de haberles vulnerado el derecho a la libertad de culto a un demandante. Igual tenemos la sentencia T95 del 2016, que el hecho vulnera los derechos fundamentales de petición y bienestar animal, pero no atenta contra el cumplimiento de los derechos fundamentales debido a que no lo es. Por tal razón no se encuentra una relación entre la sentencia y los derechos fundamentales. Igual tenemos la sentencia de tutela número 406 del 92, que nos hablan sobre el derecho a la salubridad pública y el derecho al servicio de alcantarillado en aquellas circunstancias en las cuales afecte de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentados, ya como la vida digna, la dignidad humana y los derechos disminuidos. Y también que son derechos de aplicación inmediata, ya que no requieren la intervención de la norma legal para que ellos tengan vigencia, y por lo tanto permiten la utilización inmediata de los elementos de protección de los derechos. Y por último tenemos la sentencia constitucional 362 del 2009, que nos dicen que por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Es un artículo que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales, como son el derecho a la vida digna y a la vivienda. Por tal motivo se encuentra relación entre esta sentencia con los derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.